Hola y bienvenido al quinto día del mes del tarotista, donde estaremos hablando de el arcano de el Papa. Hoy voy a hacer una especie de conversatorio privado, un monólogo, vamos a decirle un monólogo, donde estaré hablando del Papa. Yo creo que después de esta conversación, y si alguien es sensible frente a algún tipo de tema o considera algo escatológica mi forma de hablar, es importante entonces que se retire y que no siga viendo el video para que no vaya a generar un conflicto innecesario en su interior. Hoy va a ser la primera vez que este personaje va a usar gafas porque hoy voy a leer. Hoy voy a necesitar leer lo que voy a decir o lo que voy a ir relacionando. Este es nuestro invitado el día de hoy, el Papa del Tarot Visconti Sforza, y este lo he traído particularmente porque hoy vamos a hablar de la estructura, la información, el legado y el conflicto que genera el Papa, sobre todo a nivel del masculino. Lo voy a hablar desde mi punto de vista, desde mi posición, desde mi criterio, desde mi entendimiento, y esto puede ir en contravía de muchas formas, ideas, creencias que puede existir dentro de esta figura. Yo entiendo perfectamente cuál es la estructura arquetípica del Papa, entiendo perfectamente cuáles son sus significados, cuál es su visión, si lo quieres entender desde el viaje del loco, si lo quieres entender desde una posición u otra, yo te lo entiendo, ¿sí? Pero hoy quiero hacer un aporte completamente diferente frente a esta figura que tal vez otros individuos, otras personas no han hecho hasta el momento, o por qué resulta tan difícil para el masculino particularmente integrarlo dentro del aprendizaje y dentro del desarrollo de las lecturas, sobre todo al principio del estudio o al inicio del camino con el tarot. Así como para algunas mujeres es más complicado integrar o poder entender de manera precisa o de manera clara, amplia y extendida el arcano o el arcano, que el arquetipo es una representación diferente. Entonces el arcano de la papisa puede ser difícil para algunas mujeres, en el caso, por ejemplo, del falo de la papisa o de la sexualidad de la papisa o de una cosa o de la otra relacionada con esto, precisamente porque desde su femenino es más complicado entender, así como desde el masculino es más complicado entender al Papa. Voy a iniciar con una lectura maravillosa que me ha llegado el día de hoy a través de un amigo, de Juan Fernando, que cuando llegó en el libro le dije, mira, hoy es justo el día del que voy a hablar de este arcano y creo que el universo te mandó para que hiciera eco un poquito en la introducción. Este libro se llama Brujería y Contracultura Gay, una visión radical de la civilización occidental y de algunas de las personas que han tratado de destruirla. Es de Arthur Evans y su introducción comienza de la siguiente manera. Para hacer una lectura decolonial e interseccional de la brujería y la contracultura gay, debemos primero arrancarnos los ojos y el cerebro, desenroscar el laberinto de intestinos que habitan nuestras tripas, extraernos los genitales, extirparnos la mirada, el pensamiento, las ideas, las creencias, las certezas, las que llevamos adheridas, y con sumo cuidado y cariño introducirlos en una bolsa de basura y tirarlos al primer contenedor de residuos disponible. Volver a casa, respirar hondo, cagarnos en todo y en todos durante el rato que fuese necesario, cagarnos en la desposesión del cuerpo y los placeres, cagarnos en el género y sus mandatos, cagarnos en la monogamia y sus mezquindades, cagarnos en las jerarquías, en la academia, en el Estado, en la nación, en las banderas, cagarnos en el mercado y las leyes, cagarnos en los vínculos mercantilizados, en el sexo instrumentalizado, cagarnos en el trabajo asalariado, cagarnos en los héroes salvadores que nos trajeron con sus gilipolleces visionarias hasta aquí. Y una vez hecho esto, abrir el libro y desleer. Eso es precisamente el principal o el más grande de los conflictos que el masculino tiene con el arcano del Papa. Representa en el fondo el arquetipo de la autoridad masculina frente a la cual cada una de nuestras masculinidades tiene un conflicto para no ser dominada o controlada.
Entonces, cada vez que nosotros vemos el Papa, estamos observando en realidad su forma más oscura o su forma más demoníaca, que es el control desmedido o el autoritarismo excesivo. Pero esa es la posición que el masculino toma frente a ese otro masculino que está estabilizado, que está visible o que está frente a cada uno de ellos, y lo que hace primero el masculino es entrar en un conflicto frontal. Entonces lo primero que hace es irse en contra, negar su presencia o negar su existencia a través de la guerra, la lucha, la agresión, o en algunos casos incluso la minimización, hasta tal punto que tenemos la sensación de que la figura o la idea desaparece, pero en realidad lo único que hace es cobrar una fuerza aún más oscura dentro de la sombra del individuo. Entonces, este arcano del Papa tiene una historia muy fascinante y muy particular, pues es una figura establecida a través de un proceso religioso, de un proceso dogmático, que podemos encontrar incluso en una de las religiones predominantes dentro del mundo, que es la cristiandad, y vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículo 17, bueno, ahí comienza. Replicando, Jesús dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te he revelado esto en la carne ni en la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Es decir, observemos cómo desde esta posición un masculino, en este caso la divinidad representada en el Cristo o en Jesús, le entrega una llave o le entrega un poder a un mortal, pero desde la posición del masculino. Es decir, el legado del Papa deriva directamente desde la esencia de la divinidad, por ende no tiene ningún tipo de interrelación con la humanidad de manera directa. Es decir, no responde de manera directa a la humanidad, y eso es el principal conflicto que tiene el masculino frente a esta situación, y es que ¿cómo es posible que un masculino mortal como yo tenga la capacidad o tenga el don o tenga la peculiaridad de poder estar elevado dentro de una estructura social y jerárquica tan grande que no tiene necesidad de revelar un secreto, o de entenderse, o de dar una explicación, una razón o una justificación al resto de los mortales, solo porque se le ha legado desde la divinidad algo, pero teniendo en cuenta y en consideración que él también es un ser humano y que también es falible absolutamente? Es decir, la idea de que sea una figura como el Papa no significa que es una figura infalible, aunque bueno, eso hace parte de los dogmas de la iglesia y demás, pero socialmente eso es absurdo. Los seres humanos todos somos absolutamente falibles. Por eso encontramos entonces la posición de este nuevo Papa. Vamos a tomar parte de esta investigación que se llama Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano, de Friedrich Martel. Entonces vamos a tomar un extracto que tiene aquí del sínodo celebrado en octubre de 2014, donde el Papa Francisco, en este caso ya estábamos en el Papa actual, esto es de la modernidad, dice: para la mayoría de la gente, la familia, tal como la concebía Juan Pablo II a principios de los años 80, ya no existe. Hay divorcios, familias arcoíris, familias monoparentales, el fenómeno de la gestión para otros, las parejas sin niños, las uniones del mismo sexo. La doctrina tradicional, desde luego, permanecerá. Pero los retos pastorales requieren respuestas contemporáneas que ya no pueden venir del autoritarismo ni del moralismo. Estamos escuchando lo que dijo el Papa, ¿sí? Estamos entendiendo que el Papa, o la figura del Papa, nos está indicando: existe una modificación de las estructuras sociales, jerárquicas y culturales lo suficientemente amplias para entender que hay otras formas, pero no nos importa. Tenemos que adaptarnos a esas formas y continuar en la forma que traemos. Entonces,
¿cuál es el sentido real de la figura del Papa o cómo entender la figura del Papa si al final del día nos está mostrando que existen unas posibilidades diversas o diferentes, pero que mantiene su control, que mantiene su rigidez y que lo único que hace para flexibilizar es decir, sí, existen? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué hay más de eso? ¿Qué trasciende realmente de eso? Entonces vamos a decir, pero pues por lo menos lo dijeron, sí, por lo menos lo dijeron, pero es una institución creada hace 2000 años, bueno, un poco menos de 2000 años, y ha mantenido este rigor y dentro de su estructura se involucra o se maneja una cantidad de información tal que lo único que vemos de esa pequeña cabecita que es el Papa, no es más que la punta de un iceberg que se esconde detrás de todo ello. Y cada vez que un masculino ve esta figura, está observando todo este montón de cosas, consciente o inconscientemente, y está viendo los mandatos de su padre, y está viendo la imposición de la escuela, y está viendo las responsabilidades que la sociedad le coloca al masculino de debes producir, debes mantener, debes comportarte de esta manera, debes hacer un comportamiento de X o Y forma o de esta o de otra, y algunos masculinos entran en conflicto con eso, pues no les corresponde a ellos esa función o esa forma. Hace poco estaba viendo un live de Instagram de, bueno, me van a perdonar pero el nombre se me va. La cuenta es Divine Arcana, es una cuenta hermosa donde el autor publica una serie de imágenes relacionadas con el tarot, de construcciones y reconstrucciones de escenas y demás. Y este personaje o este autor es mira, creo que puedo cometer error de recuerdo, de memoria, no sé si es dominicano, hondureño o algo así, pero vive en Estados Unidos. Y estaba hablando justo de la forma de cómo la masculinidad o el masculino es asumido dentro de nuestra cultura o dentro de nuestra sociedad. Y es esa idea de que el masculino debe ser siempre el portador de la fuerza, de que no puede ser voluble, de que debe ser el conquistador, de que debe ser el empoderado, de que debe ser el que guía, de que debe ser todo eso. Y lo único que hace eso frente al masculino es sobresaturarlo. No le da un espacio al masculino para la creatividad, para la diversión, para la tranquilidad, para la espontaneidad, para ponerse unos tacones y saber qué se siente caminar en unos tacones o colocarse maquillaje, porque eso estaría mal visto por lo que esta figura irradia, por la estructura que la figura irradia sobre la psique y la información del individuo en la posición del masculino. Para una mujer esto puede ser un padre muy compañero y muy soportador, pero para un masculino, o bueno, no para una mujer, para un femenino. Para un masculino esto puede ser un padre o una información incluso castrante, dominante y difícil de llevar. Entonces, cuando nosotros, desde nuestro masculino, estamos tratando de integrar una figura como el Papa, lo que estamos observando es realmente la confrontación directa que tenemos sobre una estructura del masculino que está exterior o es externa a la información que nosotros como individuo tenemos, y por ello entramos en conflicto porque no nos corresponde a nosotros esa figura y lo primero que hacemos es rechazarla y conflictuarnos con ella. Entonces, esta pequeña conversación es también relacionada a la idea de las adherencias y la idea de conservar ciertos estándares dentro de las funciones sociales o dentro de las funciones de relación, y en el caso, por ejemplo, de la celebración que nos ocupa este mes, de la adherencia a métodos, formas, escuelas y demás, que para algunos individuos, como es mi caso, puede resultar contrario o contraproducente, pues mi estructura es completamente diferente a la de la adhesión o a la de el mantenerme dentro de una estructura puntual. Yo puedo hoy estar refiriéndome a esta opinión y el día de mañana puedo estar refiriéndome a otra, porque eso es la idea que yo tengo de lo que yo soy y de lo que yo entiendo de la realidad. Es decir, Andrés Gutiérrez no es una forma o no es una idea concreta y plena y absoluta y constante. Yo soy un ser humano y por ende soy un ser mutable, transformable, cambiable,
el día de mañana puedo estar pensando una cosa diferente o puedo estar sintiendo una forma o una situación de manera distinta. Entonces yo creo que el hecho de que el Papa esté actuando dentro de nosotros como un rigor en permanencia y no como una idea fluctuante o mutable de lo que somos realmente, hace que nos entendamos de una mejor manera, de una mejor forma, cuando logramos reconocer qué es lo que nosotros somos y cómo nos relacionamos con esa figura de lo que es la tradición, de lo que es la forma o de lo que es la jerarquía y la función, la estructura rígida y funcional, que yo la veo más aquí en el Papa que en el emperador. Yo en el emperador veo unas cosas completamente diferentes, logro entender incluso que su presencia no es ni siquiera una idea o una visión jerárquica o de estructura. Entiendo que su forma es una forma de autoridad manifiesta y ni siquiera de poder. Yo no logro entender cómo algunas personas o como algunos individuos o autores o qué sé yo, investigadores, oponentes, conciben el poder dentro de la figura del emperador. O sea, yo no logro entenderlo. ¿Por qué? Porque es que el emperador no es una figura de poder, el emperador es una figura de autoridad, ¿sí? La autoridad es una cosa completamente diferente al poder. La autoridad es una emanación de una presencia o de un hacer o de un mantenimiento de algo a través de lo que podemos considerar incluso el numen, ¿cierto? O la manifestación de la divinidad a través de un algo. Mientras que el poder implica generalmente un elemento coercitivo o coactivo de lo que debe hacerse o no debe hacerse. Entonces tú no haces esto y tienes un castigo. Es decir, en ese sentido el poder estaría más detentado por el Papa como el Estado que el emperador como una emanación de, por ejemplo, el derecho divino de los reyes, que emana directamente y hace presencia de la divinidad cuando ellos están allí. Entonces, esas ideas o esas formas que tenemos de asumir cada uno de estos arcanos de manera personal, y esa es mi forma crítica o esa es mi forma de criterio frente al común o frente a lo que yo escucho constantemente, porque lo que hace el Papa también es que nos cuestionemos qué es esta repetición constante y permanente que estamos recibiendo. Entonces este dice que esto es esto y este dice que esto es lo mismo y este dice que esto es lo mismo y este dice que esto es lo mismo. Entonces se va generando como una idea que, aunque no necesariamente es verdad, cuando recibe tanto eco, la gente se la cree, se la come y la digiere de una manera tan sutil y tan light, porque no tienen la idea de ir a profundizar un algo o ir a buscar un recurso o ir a entender alguna situación diferente. Entonces el Papa también nos invita a nosotros a no tragar entero, a poder analizar qué es lo que nosotros damos por sentado, qué es lo que nosotros sentimos que realmente es esa estructura y poder desarmarla para poder entonces tomar los ladrillos necesarios. O sea, y en ese orden observemos que hay arcanos como la templanza que podrían incluso hacerle una correlación al Papa en el sentido numérico. Entonces 1 más 4 igual 5, ¿cierto? Lo que entendemos entonces que la templanza podría ser una forma de estructura diferente del Papa, que es una estructura exterior y que maneja la forma colectiva y masculina social, a la templanza que maneja la forma interior, intuitiva del individuo, del ser. Es decir, si aquí encontramos, por ejemplo, el animus, pues allá encontraríamos el ánima del asunto. Entonces, esa es una idea o es una visión o es una forma que quería plantearles el día de hoy, el día número 5, y como el 5 es la crisis, pues yo quería que cayera crisis en estos conceptos y en estas formas. Les hago la invitación entonces a enviar sus videos de 30 segundos con la frase yo, su nombre, soy tarotista, porque, y colocan el resto ustedes. Les recuerdo que estos videos tienen una duración de 30 segundos y la idea es entonces poderlos reunir todos para sacarlos a la luz el día 21 o 22 de noviembre, al momento de realizar el cierre o la finalización de este mes del tarotista. Les envío un fuerte abrazo y espero que les mueva esto por algún lado, o que les genere por lo menos un conflicto, o que digan, este tipo está loco, de qué está hablando, tan incoherente, nada que ver, eso es absurdo, y déjenlo todo en sus comentarios que será bien recibido. Un abrazo y nos vemos el día de mañana.